Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Vicente Benavides. Yo tengo un doctorado en ciencias biomédicas enfocado en el área de farmacología. También trabajo realizando investigación básica en farmacología y en el día de hoy voy a estarles hablando de antiparkinsonianos. Es una clase la cual originalmente estaba dictada por el profesor Silverio. Sin embargo, pues por algunos inconvenientes así me ha sido asignada y pues qué bueno porque nos vamos a encontrar próximamente en sus semestres en la cátedra de farmacología aplicada, que es la cual en esos momentos soy el profesor asignado, el profesor titular de la cátedra, y podemos así profundizar el tema que vamos a tratar el día de hoy. Voy a poner en pantalla completa mi presentación. Lamento no poder acompañarlos de manera sincrónica, debido a que justo en el horario que ustedes tienen esta clase, tengo una reunión la cual ya había sido programada previamente. Sin embargo, mi correo es vicente.benavides, Benavides con S, a veces lo escriben con Z, vicente.benavides @javerianacali.edu.co. Cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan para preguntar, ahí estoy atento para que podamos resolver. En caso de ser necesario, podemos programar una sesión de preguntas adicional en el caso de que pues, no se comprenda algún concepto o haya necesidad de profundizar alguna de las informaciones que estoy dejándoles en estos momentos. Este tema es un tema bastante interesante. Todo lo que tiene que ver con neurofarmacología es bastante interesante porque la farmacología que afecta el sistema nervioso central no solo afecta el sistema nervioso central, sino que también va a tener, al comprometer el sistema nervioso central, va a tener interacción con los otros sistemas. ¿Sí? Va a tener interacción con el sistema sensorial, va a tener interacción con toda la parte motora, y por lo tanto, este tipo de medicamentos también pueden tener algún tipo de consecuencia, o pueden actuar sobre algún tipo de consecuencia que otro fármaco aplicado al sistema nervioso central podría tener. Vamos a tratar los antiparkinsonianos. Ustedes me imagino han visto algo sobre enfermedad de Parkinson. El enfoque que le voy a dar a esta clase es muy general en términos de hablar cuáles son los grupos de medicamentos que se utilizan y cuáles son los blancos farmacológicos que predominan en el uso de antiparkinsonianos. El Parkinson, la enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo, es una enfermedad eh, que cogió mucha fama porque afectó a grandes estrellas, a estrellas como Muhammad Ali, el boxeador, o a estrellas como Michael J. Fox, el actor de Volver al Futuro. Entonces esta enfermedad se volvió muy mediática porque además estos dos personajes se volvieron muy activistas en la búsqueda de tratamientos efectivos, ya que adquirieron la enfermedad en una edad temprana, y eso impactó enormemente, sobre todo en Michael J. Fox, afectó ampliamente su carrera. Entonces eso hace que la enfermedad haya adquirido una relevancia mediática mucho más alta de la que tendría si no hubiera sucedido lo que sucedió con estas dos celebridades. Esta enfermedad es un trastorno que es progresivo, es un trastorno del movimiento. La afectación principalmente se presenta en personas ancianas. Eh, esta tiene unos síntomas fundamentales en los cuales hay supresión de movimientos voluntarios, eh,
Esta supresión de movimientos voluntarios pues también se conoce como bradicinesia y se debe a la rigidez muscular y en parte una inercia que es muy inherente al sistema motor. Eh, y esto significa pues que la actividad motora es difícil tanto para detenerla como para iniciarla en en las dos etapas de tratar de arrancar los movimientos y cuando inician hay mucha dificultad en detenerlos, sobre todo movimientos gruesos como la marcha. También hay temblor en reposo, que suele iniciarse en las manos. Eh, se conoce coloquialmente, aunque también clínicamente, como el temblor de hacer rodar píldoras, y que tiende a disminuir durante la actividad voluntaria. Se caracteriza por rigidez muscular que es detectable como una mayor resistencia, sobre todo en los movimientos pasivos de las extremidades, en los movimientos que el evaluador realiza a las extremidades. Además, puede tener o puede cursar con un deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo puede ser variable. No todos los pacientes van a tener el mismo grado de deterioro cognitivo. Los pacientes que tienen Parkinson pueden caminar con una marcha que es muy característica. Esta marcha que ellos tienen pues hace que arrastren los pies y al arrastrar los pies hacen difícil que inicie la marcha. Pero una vez se inicia, es difícil que puedan o detenerse o cambiar de dirección rápidamente. Además de esto, la enfermedad de Parkinson se puede asociar también con demencia, con depresión, también se puede asociar con disfunción autónoma, eh, ya que en sí todos estos procesos que se consideran procesos neurodegenerativos no solamente se van a limitar a los núcleos de la base, sino que también van a afectar otras partes del encéfalo. Y además de eso, los síntomas que no son motores podrían aparecer inclusive antes que los motores. Y en algunas ocasiones, estos síntomas no motores son más predominantes en los estadios avanzados de la enfermedad. Eh, es complicado y como toda enfermedad que afecte el sistema nervioso central, la mayor parte de ocasiones no se encuentra una causa evidente. Se convierte en una enfermedad idiopática que aparece sin una causa conocida. Eh, Evidentemente hay algunas veces que hay episodios, como por ejemplo una isquemia cerebral que puede preceder o la enfermedad de Parkinson, o pacientes que tengan algún tipo de lesión encefálica, una encefalitis vírica, por ejemplo. Eh, Hay algunos medicamentos igualmente que pueden producir síntomas similares, sobre todo algunos medicamentos que generan una reducción de los niveles de dopamina del encéfalo, como por ejemplo la reserpina, o hay otros medicamentos que van a bloquear los receptores dopaminérgicos. El mejor ejemplo de estos es la clorpromacina, que es un antipsicótico utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia. Eh, y es por eso que pues, estos medicamentos, la clorpromacina, por ejemplo, que pues, fue de los primeros tratamientos para tratar pacientes con esquizofrenia, pues o se debe utilizar con mucha prudencia, ya que las reacciones adversas que se pueden presentar son bastante severas en compromisos de la funcionalidad, bastante discapacitantes y pues cambiar una enfermedad por otra muchas veces puede ser que no sea la opción más correcta. Por eso se han desarrollado medicamentos con menos reacciones adversas. Eh, También hay algunos casos de enfermedad de Parkinson que tienen un comienzo precoz, eh, que está asociado con familiares con enfermedad de Parkinson, que se han identificado pues varias mutaciones génicas. Sobre todo se han involucrado variaciones entre las que se encuentra la sinucleína, que es bien importante y bien relevante y que se encuentra pues muy relacionada en la fisiopatología. Y este estudio pues de las mutaciones
también podría explicar los procesos neurodegenerativos. Entonces, tenemos una enfermedad que es multicausal, que muchas veces no se sabe por qué se ocasionó, otras veces, como toda enfermedad, puede tener un componente genético, otras veces puede ser secuela de una isquemia cerebral, otras veces puede ser consecuencia de un proceso infeccioso a nivel encefálico. Aquí podemos observar un diagrama de la organización del sistema motor extrapiramidal y de los defectos que aparecen en la enfermedad de Parkinson. En sí, la enfermedad de Parkinson afecta a los núcleos de la base. Es una enfermedad que ha sido estudiada desde hace mucho tiempo. Se comenzó a identificar que las personas con enfermedad de Parkinson tenían una reducción en la cantidad de dopamina. En situaciones leves, una reducción del 10%. Esta escasez de dopamina se presentaba en la sustancia negra y en el núcleo estriado. Em, esta primera identificación se hizo en cerebros post-mortem de pacientes con enfermedad de Parkinson. Es tan difícil estudiar el sistema nervioso central porque evidentemente pues, no puede tomar biopsias, no puede hacer muestras in vivo. Usted tiene que acudir a pacientes post-mortem o a modelos animales que han sido pues, muy utilizados para identificar rasgos fisiopatológicos y también para identificar reacciones adversas. En sí, pues, las neuronas que contienen otras monoaminas, monoaminas como la noradrenalina, la 5-hidroxitriptamina, pues también podrían estar afectados, también va a ser un problema de catecolaminas. Esta pérdida gradual de dopamina se puede ocasionar a lo largo de varios años. Mientras que los síntomas de la enfermedad de Parkinson ya aparecen no cuando hay una reducción del 10% de la cantidad de dopamina, sino que podría existir una reducción entre el 20 y el 40% para que aparezca, por ejemplo, la bradicinesia, que es el síntoma o el signo más característico. La rigidez también pues, empieza a aparecer, el temblor, los cuales se pueden asociar a alteraciones neuroquímicas de neurotransmisores como 5-HT, como noradrenalina, como GABA, como acetilcolina, además de la dopamina. Eh, Se han hecho pues estudios experimentales eh, y la de las de nigroestriado pues tiene también consecuencias secundarias. Puede haber una hiperactividad del resto de las neuronas dopaminérgicas y este aumento en la velocidad de recambio de las neuronas dopaminérgicas pueden mostrar una mayor velocidad del recambio del transmisor y también pueden generar un aumento en los receptores de dopamina y al existir esto puede haber un estado de hipersensibilidad. Eh, Igualmente, en el estriado se van a expresar los receptores dopaminérgicos, los receptores de 1, que los vamos a ver un poquito más a continuación, que son receptores excitadores, y los receptores de 2, que son los inhibidores. Eh, y entonces estos receptores que están en cuerpo estriado van a ser receptores que van a tener que estimularse para generar el efecto desde la farmacología. Son receptores, pues, sé que ustedes no han visto aún farmacología, pero les comento que son pues, receptores acoplados a proteínas G, los cuales van a tener son de tipo metabotrópicos y van a generar una cascada ligada a la MP cíclica y a las proteinquinasas para generar un efecto. Entonces, dependiendo del tipo de receptor, va a ser el efecto. Entonces, como un resumen,
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa de los núcleos de la base que causa hipocinesia, temblor, rigidez. También pueden estar acompañados de demencia y disfunción autónoma. Se ha asociado genéticamente a la agregación de alfa-sinucleína. Suele ser idiopática, como les comentaba, pero también puede tener secuela de accidente cerebrovascular, infecciones virales. Se asocia con degeneración de neuronas dopaminérgicas nigroestriatadas. Y la MTP, que es una neurotoxina que afecta a las neuronas dopaminérgicas, puede inducir la enfermedad de Parkinson. Y es por eso que se ha asociado tanto la fisiopatología con la enfermedad. Como sucede en otros trastornos neurodegenerativos, la lesión neuronal de la enfermedad de Parkinson se causa por una anomalía proteica. Eh, y en la cual hay adición de otras situaciones que agravan la enfermedad, como por ejemplo la excitotoxicidad o la disfunción mitocondrial, la inflamación, la apoptosis. Eh, Aquí vamos a ver un poquito de la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Eh, la dopamina es una amina. Eh, la dopamina es producida en el organismo por descarboxilación, perdón, de aminoácidos. Eh, Además, pues, de la formación de dopamina y noradrenalina, también pues, se incluyen otros mensajeros, como histamina, como serotonina, por ejemplo. Aquí podemos ver las acciones dopaminérgicas y farmacológicas. A nivel del sistema nervioso central, o sea, la dopamina no solamente tiene acción en el sistema nervioso central, la dopamina también tiene acción en el sistema cardiovascular, pero en el sistema nervioso central, la dopamina va a servir como un mediador y los receptores de dopamina no solamente van a estar inmersos en nivel central, sino que también van a estar presentes en la periferia. Eh, Esta dopamina que se libera puede interactuar con varios subtipos de receptores, como les decía anteriormente. Todos estos receptores, los de uno o los de dos, son receptores metabotrópicos que se encuentran acoplados a una proteína G. Cuando veamos farmacología y veamos farmacodinamia, pues nos vamos a dar cuenta de los distintos blancos farmacológicos que existen, las enzimas, los canales, los transportadores, y en este caso la farmacología se hace sobre los receptores. La teoría de los receptores es una teoría que apareció en la década de los 80 y que revolucionó el desarrollo de los fármacos porque se logró encontrar un blanco con un nivel de efectividad muy grande y sobre el cual se podía tener selectividad. Entonces, estos receptores dopaminérgicos, al ser anclados a una proteína G, van a generar y van a ocasionar una cascada sobre la cual se pueden encontrar proteínas, se puede encontrar evidentemente el adenosín monofosfato. La familia de receptores, no muevo acá. La familia de receptores tipo D1 va a comprender dos subtipos de receptores, el receptor D1 y el receptor D5. La familia de receptores tipo 2 van a comprender tres subtipos, el D2, el D3 y el D4. Y en sí los subtipos van a diferir en las señales de transducción de señales. Y entonces, como estos son receptores unidos a proteína G, la síntesis de AMP cíclico va a verse alterada dependiendo del estímulo o de la inhibición del receptor. Entonces, hay una estimulación de síntesis cuando se afecta el receptor de uno, cuando se estimula el receptor de uno. Y hay una inhibición cuando se actúa sobre el receptor de dos.
y esto pues va a permitir liberación de dopamina. La dopamina liberada se puede reutilizar mediante recaptación neuronal, se puede reutilizar mediante almacenamiento neuronal. Este almacenamiento se puede dar en vesículas o también se puede catabolizar, por ejemplo, por la monoaminoxidasa o la COMT. Puede ser metabolizado. Terapéuticamente, hay varios fármacos que pueden influir en la transmisión de la señal dopaminérgica. Y como agentes antiparkinsonianos que se utilizan pues, en la enfermedad de Parkinson, las neuronas nigroestatales degeneran. Y una de las estrategias más importantes que existen dentro de los agentes antiparkinsonianos es la L-Dopa, que puede ser utilizada para el tratamiento de los pacientes que tienen déficit de dopamina. Dentro de la terapia farmacológica de la enfermedad de Parkinson, pues vamos a tener distintos grupos principales de fármacos. Y hay una característica muy especial que muchas veces no se comparte en otras enfermedades o en otros grupos terapéuticos y son las combinaciones. Hay muchas combinaciones que se pueden realizar. La levodopa, que a menudo esta levodopa a menudo se puede combinar con carbidopa. Tenemos los agonistas de la dopamina, entre los cuales se encuentran el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina, la bromocriptina, la apomorfina. Les comentaba también que hay una acción sobre la enzima monoaminoxidasa. Esta es una acción más sobre la MAO-B. No es la MAO tradicional que se utiliza en el tratamiento antidepresivo, sino es la MAO-B. En estos encontramos la selegilina, la rasagilina. Algunas veces se pueden utilizar antagonistas de los receptores muscarínicos, pero su uso es muy, muy limitado. Y ninguno de los fármacos va a afectar la progresión de la enfermedad. Esto es una enfermedad degenerativa. Entonces no se puede revertir la situación de los pacientes. Pero los abordajes terapéuticos, y sobre todo los futuros abordajes terapéuticos, pues va a permitir que cada vez se logre progresar más con estos pacientes. La levodopa, que la mencioné arriba, es el tratamiento de primera línea en los pacientes de enfermedad de Parkinson. Casi siempre se va a combinar con un inhibidor de la dopa descarboxilasa. ¿Sí? Con un inhibidor de la dopa descarboxilasa, entre los cuales se encuentra la carbidopa o la benseracida. Y esta unión va a permitir reducir las dosis necesarias en unas 10 veces. Entonces, si tenemos un medicamento que se requiere menos dosis, que si yo puedo reducir la cantidad de dosis, pues asimismo se van a reducir los efectos adversos. En sí, esta semivida plasmática va a tener una semivida corta, pero se han desarrollado formulaciones de liberación lenta, que tanto pueden ser orales o subcutáneas. En sí, el inhibidor de la descarboxilasa impide en gran medida la conversión de la dopamina a la periferia. La descarboxilación puede ser rápida en el encéfalo.
pero no se sabe con seguridad si el efecto va a depender de un aumento de la liberación de dopamina, eh, como parte de una actividad de las pocas neuronas dopaminérgicas supervivientes. Eh, y pues tiene un buen nivel de eficacia. Eh, Incluso se puede decir que la levodopa actúa en terminaciones nerviosas dopaminérgicas. Es una buena opción terapéutica, pero pues definitivamente va a requerir terapias combinadas. Inicialmente, el mayor porcentaje de los pacientes pueden tener una mejoría inicial cuando se utiliza levodopa, sobre todo pues en los síntomas que son más predominantes, ¿cierto? Como la rigidez o la bradicinesia. Hay un porcentaje muy pequeño que van a lograr una recuperación completa de la función motora, pero pues muchas veces si hablamos de funcionalidad del paciente, pues no es tan necesaria la recuperación completa de la función motora, sino lo que buscamos es funcionalidad. Y a medida que la enfermedad se va complicando, a medida que la enfermedad se va haciendo más compleja, la levodopa va a reducir su eficacia. Entonces, pues se va a ir perdiendo el efecto que ocasiona la levodopa. Eh, pero en general, la levodopa aumenta la esperanza de vida de los pacientes, mejorando la función motora. eh, y aunque no mejore todos los síntomas, un paciente que tiene edad avanzada, que tiene demencia, pues puede terminar con disfagia. Y al tener disfagia, pues no va a tener vía oral o va a requerir nutrición por sonda, sea nasogástrica, eh, o sea una gastrostomía. Y entonces estos pacientes, pues, no puede ser que no mejoren sus síntomas cuando consuman levodopa, pero los síntomas motores, los síntomas más gruesos, van a mejorarse. Los efectos adversos de la levodopa pues son definitivos, son muy importantes y se presentan frecuentemente. Los principales son la aparición de movimientos involuntarios, que esta aparición de movimientos involuntarios puede aparecer no al inmediato, sino un tiempo después de comenzar el tratamiento con la levodopa. Esos movimientos pueden involucrar cara, implicar alteración de las extremidades, de miembros superiores, de miembros inferiores, e inclusive pues, sus reacciones adversas pueden llegar a ser muy graves, porque pues, definitivamente un paciente que termine con movimientos involuntarios como consecuencia de una terapia farmacológica, pues la relación, el riesgo-beneficio puede tener mucho conflicto. Esta levodopa es un fármaco que es de acción corta y las fluctuaciones, al ser un fármaco de acción corta, existen más posibilidades de fluctuaciones de la concentración plasmática y eso es contraproducente, ya que estas fluctuaciones y estos cambios en las concentraciones pueden facilitar la aparición de disquinesias. También la levodopa puede ocasionar algunos efectos agudos, como náuseas, por ejemplo, aunque los pacientes que tengan náuseas pueden recibir tratamientos como la domperidona para pues, reducir esas náuseas, no queremos cambiar, vuelvo y digo, una enfermedad por otra. Como les decía anteriormente, también la dopamina va a tener un efecto cardiovascular, entonces los pacientes podrían tener algún signo cardiovascular o algún síntoma cardiovascular. El más frecuente de estos es la hipotensión. Y aunque no se presenta de manera repetitiva, pues podría generar una reacción adversa. Eh, Además, pueden haber algunos efectos psicológicos. Si se aumenta la actividad de dopamina a nivel encefálico,
Se ha identificado que estos pacientes pueden desarrollar un síndrome esquizofrénico, pero pues la aparición de estas reacciones es muy reducida. Dentro de los agonistas de la dopamina, encontramos la bromocriptina, también encontramos la cabergolina. ¿Qué hace la bromocriptina? Inhibe la liberación de prolactina en la hipófisis anterior. Y es por eso que la bromocriptina pues antes se utilizaba para tratar la galactorrea o la ginecomastia. Sin embargo, pues se logró identificar con la bromocriptina que por su acción sobre los receptores D1 y D2, pues podían ser utilizados. Y aunque pues la utilidad es muy limitada porque tiene altos efectos secundarios, los pacientes, vuelvo y les digo, les da náusea, les da vómito, pues han aparecido nuevos medicamentos como el pramipexol que son más selectivos para D2. Entonces, si es más selectivo, entre más selectivo sea un medicamento por un receptor, pues va a tener un perfil de seguridad mayor. Sin embargo, pues igualmente los fármacos pueden ocasionar somnolencia, inclusive algunas veces alucinaciones. Terminamos otra vez cambiando una enfermedad por otra. La apomorfina es un medicamento que se administra por inyección, pero puede generar mucha acción emética. Entonces se recomienda combinarlo con un antiemético, pues para que nuestro paciente no vaya a estar pegado al baño por náuseas. También pueden afectar el estado del ánimo, pueden haber cambios súbitos del estado de ánimo, cambios del comportamiento, arritmias cardíacas. Entonces, pues hay que hacer estudios de farmacovigilancia para identificar si definitivamente está ocasionando la reacción. Siempre se ha estado buscando el tratamiento para los pacientes. Y en sí, desde que se descubrió la levodopa, pues se ha seguido estudiando, a ver si no solamente el efecto que se hace sobre receptores de dopaminérgicos, de uno o de dos, son los que actúan o también se pueden involucrar otro tipo de receptores. Y esto pues hace que aún siga muy vigente el uso de los tratamientos y la investigación de los tratamientos. Hay nuevas estrategias farmacológicas, pero esas estrategias farmacológicas están también relacionadas con las combinaciones. Por ejemplo, miremos aquí como una combinación de levodopa más benseracida más selegilina, tiene un poquito mejor perfil de funcionalidad comparado con solamente la levodopa más la benseracida. O sea, la adición de la selegilina al tratamiento de levodopa con benseracida tiene un poquito mayor de funcionalidad. Y si lo comparamos con la bromocriptina, pues va a tener la valoración de la puntuación de discapacidad, también va a tener cambios. Sin embargo, esos cambios, a medida que van pasando los años, pueden ir igualándose. Entonces, eso pues eh, genera mucha, perdón, fue la presentación. Vuelvo a compartir acá. Entonces eso genera un poquito de frustración porque claro, cuando los tratamientos ya llevan mucho tiempo, pues pueden irse a niveles muy basales de funcionalidad. O sea, se van perdiendo. A medida que van pasando los meses y van avanzando los años, se van perdiendo. Este es un estudio clásico, este es un estudio por allá de la década del 90, pero es una imagen bastante diciente.
que me muestra cómo los medicamentos mejoran la funcionalidad en los pacientes, pero a medida que pasan los años, esta funcionalidad va bajando. Y pues nos deja también como consecuencia que la bromocriptina pues, muestra menor efectividad comparada con las combinaciones, sobre todo con la combinación de levodopa, de benseracida y de selegilina. Entonces, muchachos, esto era lo que les tenía para comentar. Importante que identifiquen los tipos de medicamentos que se estudian para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pero sobre todo que tengan muy claro el concepto de receptores, ¿sí? Del receptor de uno y del receptor de 2, que tengan en claro, y esto se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen, para que queden con el conocimiento bien aclarado, con la situación bien clara, y es que identifiquen a cuál receptor específicamente de los receptores que tenemos acá es el receptor sobre el cual cuando se estimula se ejerce el efecto terapéutico. Y esa es la tarea que les voy a dejar. ¿Y por qué? ¿Y por qué siendo dos receptores dopaminérgicos, uno funciona de una forma y el otro funciona de otra? Entonces eso es algo que eh, voy a dejarles para que ustedes lo consulten. Vuelvo y repito, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, estaré atento a mi correo para que puedan enviarme las preguntas por ahí. ¿Vale? Entonces, voy a dejar ya de compartir. Muchas gracias a la profesora Lina Becerra por la invitación y estaremos en contacto, sea este semestre o sea en semestres venideros. Que estén muy bien.